de este seminario, el CRIF. Miguel y yo nos conocemos desde hace años, aunque yo no nací en Bilbao, desgraciadamente. Estudió aquí, en esta universidad, filosofía, hizo la licenciatura y el doctorado, y después hizo otro doctorado en filosofía en la Universidad de la Santa Cruz, sobre San Anselmo, y ha sido profesor es profesor estable de metafísica de la Universidad de la Santa Cruz, y ha dado clases fundamentalmente de metafísica y de teología natural. Ha publicado 7 libros, ha formado parte de los editores de 3 libros más, ha publicado unos cuantos artículos en revistas especializadas y en libros colectivos, y ahora mismo está dando un curso monográfico sobre el ateísmo en la Facultad Eclesiástica de Filosofía, y aprovechando el tema nos va a hacer un breve resumen muy interesante. Así que les dejo. Un breve resumen, sí. Muy interesante, no lo sé. ¿Cuál? En la... No, esto es para la cámara, me han dicho. En el papelito anunciador de este seminario habéis visto que de lo que se trata, varias personas me han comentado que eso de las razones del ateísmo, como si el ateísmo pudiera tener razón, que es un poco... Bueno, son las argumentaciones, de lo que se trata es de hablar de las argumentaciones principales a favor del ateísmo, y al final hablaré de los motivos del ateísmo. Que motivos me parece que es una palabra que implica un poco menos de racionalidad y un poco más de motivos existenciales, que a veces son los que verdaderamente hay en el fondo. Bueno, entonces hablaré primero de las razones y después de los motivos. Entonces, hablando de las razones, no haré mención a muchos tópicos que están constantemente en los medios de comunicación, como puede ser el hecho de que las religiones serían el origen de todas las violencias. No hablaré de ello porque no son razones. O sea, me parece que no son suficientemente inteligentes estos razonamientos como para llamarlos una razón, ¿no? Y también porque acaba de publicar hace un mes y algo la Comisión Teológica Internacional un documento precisamente sobre esto, monoteísmo y violencia. Entonces, muchas de las argumentaciones que aparecen constantemente en los periódicos, pues me parece que no son dignas de ser tenidas en cuenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los razonamientos con los que se intenta justificar que Dios no existe? Porque estoy hablando del ateísmo y no del agnosticismo. La distinción me parece que está clara. Bueno, pues no estoy hablando de los que no saben si Dios existe, piensan que probablemente Dios no existe, no, sino de los que son ateos declarados, intentan convencer también a otros por medio de argumentaciones de que Dios no existe. Bueno, pues me parece que las argumentaciones se pueden dividir fundamentalmente en 2 tipos, como las pruebas a favor de la existencia de Dios. Hay algunas que son a priori y hay otras que son a posteriori. Entonces, hay gente que intenta demostrar que el concepto de Dios es incoherente, o que algunos de los atributos de Dios a los que no se puede renunciar son incoherentes, y por lo tanto, a priori sabes que no existe. Bueno, en realidad no es tampoco una argumentación que se encuentre mucho, porque demostrar que el concepto de Dios como tal es incoherente es imposible, porque bueno, el concepto de Dios, ¿qué es? Es un concepto que se llena de atributos, ¿no? Al que se le da contenido a base de añadir atributos, ¿no? Entonces lo que se suele hacer es intentar demostrar que un determinado atributo, como puede ser la omnipotencia o
omnisciencia no es comprensible, no es coherente, no se le puede dar una interpretación lógica, lo que sea. Bueno, pero tampoco va más allá este tipo de argumentación, porque siempre puedes renunciar a ese atributo y quedarte con Dios, o renunciar al menos a esa interpretación del atributo. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos es muy típico negar que Dios sea omnisciente, en un cierto sentido. Se dice, Dios conoce todo lo que se puede conocer. Pero muchas de las cosas que nosotros pensamos que Dios conoce, pues hay teólogos que piensan que Dios no conoce, porque no se pueden conocer. Por ejemplo, el futuro. Lo que para nosotros es futuro, según algunos, Dios no puede conocer. Es decir, Dios no vive en un eterno presente, en una eternidad atemporal, sino en una eternidad temporal, y por lo tanto para él las cosas son futuras. Entonces, reinterpretan la omnisciencia de un modo diverso. O sea que siempre te puedes escapar de una argumentación a priori contra la existencia de Dios. Y nos quedan las argumentaciones a posteriori. Y otra estrategia de la que hablaré después, que es intentar desenmascarar el origen de la idea de Dios, que no es una argumentación a posteriori, pero que en realidad es tan eficaz o más eficaz. Demostrar que Dios es una creación humana. Este es el segundo tema del que hablaremos. Bueno, entonces, las argumentaciones a posteriori me parece que son fundamentalmente dos. O sea, las más importantes creo que son dos. Como toda prueba a posteriori a favor de la existencia de Dios, también en este caso se parte de fenómenos que existen evidentemente, a los que no se puede renunciar, por decir así, ¿no? Y se intenta demostrar que Dios es incompatible con la existencia de eso. Entonces, las dos argumentaciones más serias a mí me parecen la que parte de la existencia del mal y la que parte de la existencia del hombre. Bueno, pues vamos a ver brevemente estas dos, ¿no? La argumentación que parte de la existencia del mal es también subjetivamente a veces es muy convincente, existencialmente tiene mucha fuerza, ¿no? Pero a veces se intenta también argumentar como lógicamente, y yo creo que entonces pierde mucha fuerza, ¿no? La idea es muy sencilla. Algunos dicen un Dios que sea al mismo tiempo bueno, omnipotente y omnisciente no podría permitir la existencia del mal, se dice. Entonces se podría admitir un Dios que no fuese bueno, que fuese indiferente, o un Dios que le gustaría evitar el mal, pero que no tiene la potencia para hacerlo, no es omnipotente, o que sí tendría la potencia, pero no se da cuenta, no es omnisciente, no se da cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, bueno, evidentemente para resolver un problema, resolver la cuestión del mal, la compatibilidad de la existencia del mal con la existencia de Dios, hay que distinguir entre el mal físico y el mal moral. Entonces, la cuestión del mal físico, para mí, queda en parte resuelta, o es mucho más fácilmente resuelta si uno admite la teoría de la evolución. Por eso yo suelo decir que tengo prejuicios teológicos a favor de la teoría de la evolución. Queriendo decir con esto que tengo prejuicios, es decir, que antes de ponerme a estudiar la cuestión desde la perspectiva biológica, que es la que resolvería la verdad de la teoría de la evolución, antes de hacerlo, si a mi edad todavía no lo he hecho en serio, no lo voy a hacer nunca, estoy favorablemente dispuesto a admitir la teoría de la evolución. ¿Por qué? Porque me resuelve problemas, y sobre todo me resuelve el problema del mal físico. Esto lo ha explicado muy bien, leo una frase muy sencilla de Paul Kinghorn,
que dice: una creación a la que se le permite hacerse a sí misma se puede mantener que es un gran bien, pero conlleva necesariamente un coste, no solo en los callejones sin salida y las extinciones que constituyen el inevitable lado oscuro del proceso, sino también en el propio carácter del mundo en el que tiene lugar la evolución. Es decir, un mundo en el que se da evolución, que es el mundo que Dios ha querido crear, pues es un mundo tal y como es un mundo en el que inevitablemente se da el cáncer, por ejemplo, porque el mismo mecanismo que lleva a hacer posible la evolución, la mutación, origina también mutaciones dañosas, origina cánceres. Bueno, pues en el contexto de la teoría de la evolución es mucho más fácil comprender pues que era prácticamente inevitable. ¿Podía haber creado Dios un mundo en el que el mal no existiese en absoluto? Bueno, pues aquí habría una respuesta que sería claramente teológica, es decir, Dios lo ha creado, Dios ha creado un mundo bueno, pero después el pecado ha introducido el mal en el mundo. Hay que entender también esa frase, que es bastante complicada, porque desde luego los dinosaurios habían dejado de existir, habían desaparecido mucho antes del pecado original, es decir, bueno. Pero me parece que la cuestión del mal físico, desde una perspectiva evolutiva, se puede comprender mucho mejor. La cuestión del mal moral es ciertamente distinta, ¿no? Y a veces se da la tendencia a decir, por ejemplo, siguiendo la tradición cabalística, Hans Jonas ha dicho en el famoso librito este que escribió Dios después de Auschwitz, ha dicho que creando criaturas libres, Dios ha renunciado por un cierto periodo a la omnipotencia. Es una idea ciertamente interesante, ¿no? Y algo de verdad hay detrás. San José María, en una homilía, habla de que dice que Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Ha querido correr el riesgo de nuestra libertad. Apunta evidentemente a la misma idea que Hans Jonas, pero lo dice de un modo diverso, de un modo más homilético, y no pretendiendo decir verdaderamente, como hace Hans Jonas, que Dios ha renunciado a la omnipotencia, ¿no? Me parece que es muy fácil comprender que si Dios nos ha creado libres, realmente haya querido respetar nuestra libertad. O sea, nos gustaría a nosotros vivir dentro de un Truman Show, por ejemplo. Nos gustaría ser una especie de marionetas teledirigidas que son incapaces de hacer el mal. O nos gustaría que siempre, esto lo dice Luis, si es Luis, en el problema del dolor, imagina, dice, un mundo en el que la viga de madera se tornara suave hierba al emplearla como arma. O sea, cuando alguien me va a dar en la cabeza con una viga de madera, podemos pensar que sería bueno que Dios la transformara en suave hierba. Sería mejor un mundo así, sería mejor un Truman Show, vivir ahí. Hombre, pues objetivamente pensado, no hay ningún motivo para pensar que sería mejor. Santo Tomás diría que en ese tipo de mundo, desde luego, muchas virtudes no serían posibles. La fortaleza, por ejemplo, ¿no? La solidaridad, ¿no? Pues no serían posibles. Entonces, bien. De todos modos, a mí un tema que me interesa, en el que he trabajado poco, me gustaría trabajar más en el futuro, es el que, de hecho, algunos han querido eliminar a Dios porque no pueden dejar de afirmar el mal, constatar el mal, puesto que el mal existe, Dios no puede existir, y las consecuencias han sido más bien las contrarias.
negando la existencia de Dios, hemos caído en un cierto tipo de relativismo en el que, en definitiva, estamos negando la distinción entre el bien y el mal. En una de las demostraciones de la existencia de Dios que no se incluyen en las 5 vías, una demostración de Santo Tomás, dice muy sencillamente, dice Boecio, que es en la Suma contra Gentiles, que algunos dicen que si el mal existe, Dios no existe. Más bien habría que decir al revés. Si Dios existe, si el mal existe, Dios existe. Porque el mal no puede existir sino como privación de bien, pero el bien no puede existir si Dios no existe. O sea, si el mal existe, Dios existe. Visto desde el otro lado, Dostoyevski dirá, si Dios no existe, no hay mal, todo está permitido. Y curiosamente, tanto Nietzsche, que escribe creo que 3 o 4 años después de los hermanos Karamazov, como Sartre, muchos años después, admiten lo que había escrito Dostoyevski, ¿no? Y sacan la conclusión, Dios no existe, por lo tanto, el mal no existe. Por lo tanto, todo está permitido, dirán. Dios no existe, por lo tanto, todo no está permitido. Bueno, entonces, es muy interesante que a este tipo de argumentación se le puede dar la vuelta. Mira, sí. Partiendo de la existencia del mal, llegas a la conclusión de que no existe Dios. Pero ahora saca las conclusiones de que Dios no existe y a ver dónde llegas. Y llegas precisamente a la eliminación de lo que querías afirmar, que era la existencia de Dios, la existencia del mal. Sobre todo el mal moral. Bueno, pues algo similar le sucede a la otra argumentación a posteriori, que es que para afirmar al hombre hay que negar a Dios. Esto, como sabemos, aparece por primera vez en La esencia del cristianismo, de Feuerbach, en el que aparecen 2 tesis que después serán muy repetidas en el ateísmo posterior, que para afirmar al hombre hay que negar a Dios y que Dios es una creación humana. Son, por decir así, tesis fundadoras, sobre todo que para afirmar al hombre hay que negar a Dios, una tesis fundadora de lo que se ha llamado el humanismo ateo. Algo similar dirá después Sartre, visto más desde la perspectiva de la libertad. La libertad del hombre no es posible si Dios existe. Es decir, para comprender verdaderamente que estamos abandonados a nuestra propia libertad y que somos responsables de nuestros actos, hay que negar que Dios exista. Bueno, pues aquí sucede exactamente lo mismo. Por un lado, si empezamos por Sartre, Sartre mismo se le escapa la expresión, no sé, se puede decir que se le escapa la expresión, estamos condenados a ser libres. O sea, que él mismo ve la libertad como una especie de condena, porque claro, si es una libertad cuyo ejercicio pues es un sinsentido, se puede fácilmente ver como una condena. Tengo que elegir, pero no tengo ningún motivo para elegir una cosa en vez de otra. Entonces, pues estoy condenado a ser libre. Es muy difícil dar sentido a la propia libertad si Dios no existe. Y por lo tanto, si no existe también una distinción entre el bien y el mal, si todo está permitido. ¿Qué tipo de contenido voy a dar a la libertad? Bueno, Sartre intentará pues, decir sus cosas, pero realmente son poco convincentes. En el caso del humanismo ateo, pues no es difícil tampoco ver la conexión que tienen las ideas de Feuerbach, o las ideas después de Nietzsche, con buena parte de las consecuencias nefastas contra el hombre mismo que se han dado a lo largo del siglo XX, ¿no? O sea, las grandes dictaduras, por ejemplo, tiranías de los 2 extremos, pues son, en origen son profundamente ateos, ¿no?
y en el origen tienen precisamente un intento de afirmar al hombre. Pero a lo que se ha llegado es a negar, como nunca jamás en la historia se había negado, al verdadero hombre, el único hombre que existe, que es el hombre individual. Jamás en la historia habíamos llegado a los extremos de muerte del hombre, muerte práctica, física del hombre al que hemos llegado en el siglo XX. Y después, no solamente muerte del hombre en un nivel práctico, ¿no?, de eliminación de millones, ¿no? El libro rojo del comunismo habla de 100 millones de muertos a cargo de los diversos estados comunistas, ¿no? Auschwitz, por otro lado, queda como el paradigma del horror, ¿no?, de la tragedia y del mal moral, ¿no? No solo en un nivel práctico, sino también en un nivel teórico. Es decir, que ahora estamos, en muchos lugares están predicando la eliminación del hombre para salvar especies, por ejemplo. ¿No?, las formas más radicales de la ecología, pues hablan de que la Tierra no es capaz de soportar a más de, pues no sé, ya los números bailan, ¿no?, pero más de 50 millones de personas humanas, ¿no?, de humanos, ¿eh? Y por lo tanto, pues si fuéramos responsables de la Tierra, eliminaríamos al 99% de los humanos, ¿no? Pues eliminación del hombre, o sea, eliminación del concepto mismo de hombre. No somos más que un animal desarrollado, pero un animal que no tiene nada de peculiar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si eliminas a Dios, eliminas la espiritualidad del hombre. Y si eliminas la espiritualidad del hombre, ya no tienes nada que te haga diferente de los animales. Me parece que está bastante claro. Bueno, pues entonces, como decía, la otra estrategia que se suele utilizar no es tanto una argumentación de tipo a posteriori, como simplemente explicar por qué han nacido las religiones y de dónde sale la idea de Dios. Las argumentaciones más conocidas pues son, en primer lugar, las de los famosos maestros de la sospecha, de los que habla Ricoeur, ¿no?, Marx, Nietzsche y Freud, y después, en tiempos más recientes, también pues hay algunas argumentaciones más biológicas o más lingüísticas, ¿no? Las ideas me parece que son bastante conocidas. Hago un pequeño resumen de lo que se intenta, que es, bueno, no se puede negar el fenómeno de la religión, no se puede negar que hay muchas personas y gente inteligente que ha tenido creencias religiosas, que está convencido de que Dios existe. Pues vamos a intentar explicar, comprender qué es lo que lleva a las personas a inventar estas teorías, ¿no?, y a autoconvencerse de ello, ¿no? El razonamiento de Marx es socioeconómico, queda bien reflejado en la expresión opio del pueblo. Cuando se utiliza esta expresión, normalmente se entiende en el sentido de Lenin, que es distinto al de Marx. Lenin dice una cosa que ya en la antigüedad un tío de Platón, Critias, había dicho, que es que los gobernantes han creado la religión para manipular al pueblo, para que crean que existe una vida y crean que hay alguien ahí arriba que me ve, y por lo tanto, aunque la policía no me vea, hay alguien ahí arriba que sí me ve y que me va a castigar un día por lo que estoy haciendo, ¿no? Esto genialmente lo dice Voltaire en una cosa que dijo a un amigo, ¿no?, que mi servidumbre no sepa que Dios existe porque me robarán la vajilla de plata, ¿no? Pues es verdad, ¿no? Bueno,
En realidad Marx no había dicho que son los gobernantes los que crean la religión, sino que es el pueblo oprimido los que se autoconsuelan con este opio de la religión para soportar mejor la miseria y la injusticia. Dicen, se crea un jefe, un padrón, que está más allá, que está en otra vida y que un día se vengará, me vengará, haciendo pagar a los capitalistas lo que en esta vida no están pagando, ¿no? Bueno, la idea de Nietzsche y la idea de Freud pues son distintas, directamente son más psicológicas, ¿no? Sabemos bien que la idea de Nietzsche es fundamentalmente, desde su distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, es las personas que ya no pueden o que nunca han podido vivir una vida llena de heroísmo dionisíaco, gozar plenamente la vida con todas sus pulsiones, los instintos, lo que hacen es intentar parar los pies a los que pueden seguir haciéndolo, los de vida dionisíaca, creando un dios remunerador que castiga a los buenos, que castiga a los malos y premia a los buenos. Entonces se crea una moral, genealogía de la moral, y se crea un dios que te hará un día pagar si no cumples con esa moral, una moral apolínea, ¿no? Cristiana, diría Nietzsche, ¿no? Entonces, el origen de la religión es la envidia, el resentimiento contra los que pueden seguir gozando plenamente de la vida. Los conceptos de más allá, de alma, de pecado, pues nacerían también pues como para intentar negar la vida, negar las pulsiones corpóreas, negar... Bueno. La idea de Freud sabemos que se funda en sus propios descubrimientos, en sus propias teorías psicoanalíticas. Tiene su propia también explicación evolutiva de la aparición de la religión en las sociedades, tiene que ver con el asesinato del padre, un padre que después pues se empezaría a añorar, se daría una nostalgia del padre, se le empezarían a atribuir sublimados a algunas propiedades que son típicas del hombre, entonces empezarían a crear los dioses y después se daría el salto al monoteísmo en el que ya todos esos atributos idealizados se ponen en una sola realidad. Bueno, tiene una explicación eso, evolutiva de la historia de las religiones, pero después tiene también su explicación sobre por qué los individuos actuales tienen la tendencia a aceptar la existencia de Dios. Y su teoría tiene como fundamento pues, el complejo de Edipo y sus teorías acerca de la figura, de la importancia que tiene la figura del padre, la relación con el propio padre en el modo de pensar de las personas. Entonces, llega un momento en el que los niños se dan cuenta que su padre, que hasta ese momento se pensaba que era capaz de protegerlo, ya no es capaz de protegerlo. O sea, se dan cuenta que no es capaz de protegerlo tanto como pensaban. Y entonces algunos que continúan en la infancia, que no se hacen adultos, empiezan a imaginar que existe un Padre Dios que sí es verdaderamente capaz de protegerme en todo momento. Freud dirá que se trata de una neurosis obsesiva y que habría que eliminar pues como por medio de un tratamiento, como otras neurosis de ese tipo, ¿no? Haciendo
haciendo que las personas pues superen su deseo infantil de protección por parte de un Dios Padre. Bueno, como se sabe, este tipo de teorías de Freud no tienen absolutamente ninguna base en su propia experiencia clínica. Las personas que lo han estudiado lo han dicho claramente, ¿no? Pues no, es simplemente una opinión del propio Freud, sin ninguna base empírica. Bueno, ya más recientemente nos encontramos con otras dos explicaciones que tienen que ver con los condicionamientos biológicos, por decir así, ¿no? Por un lado, se ha intentado formular una explicación evolucionista del origen de las religiones. A veces se piensa que la religión, aunque tenga un origen evolucionista, puede tener una cierta utilidad. Esta es la llamada, lo defiende sobre todo la llamada sociobiología, la que se piensa que para los grupos humanos la religión constituía un valor añadido, ¿no?, que ayudaba a la supervivencia. En el caso de ateos radicales, como puede ser Richard Dawkins, lo que se piensa en cambio es que se trata de un efecto colateral siempre dañoso de un mecanismo que puede ser útil para la supervivencia. Entonces, un ejemplo que pone se refiere a la teleología, ¿no?, a la creencia en la finalidad. Pues que evidentemente tiene mucho que ver con la religión, como el dualismo, que es otro ejemplo que pone, ¿no? La teleología pues, es lo que nos hace pensar que el mundo tiene un sentido y que hemos sido creados por alguien, que hay una inteligencia que ha creado el mundo y que lo gobierna también, ¿no? Entonces, Dawkins pone el ejemplo de un hombre que en la selva o en la estepa se encuentra con un felino y dice que el modo más veloz para prever el comportamiento del animal sería olvidarse de la física y de la fisiología y tomar un atajo hacia el propósito intencional. O sea, los humanos o homínidos que empezaron a pensar delante de un felino que el felino tiene el propósito intencional de comerme, tenían ventajas para la supervivencia, lo cual es evidente, ¿no? Es verdad, ¿no? Y entonces se explica que la finalidad, o sea, que la idea de que los demás tienen propósitos intencionales que no se reducen a la física y a la fisiología, sea una idea que se haya extendido, porque es útil para la supervivencia. Bueno, la religión sería un efecto colateral siempre dañoso, porque para Dawkins la religión es siempre dañosa, es el causante de todas las violencias. Curiosamente, pues no se suele hacer referencia, la gente que dice que todas las violencias son provocadas por la religión, no se suele hacer referencia a que entre los animales hay bastante violencia también y no suele haber mucha religión. O sea, si nosotros somos animales desarrollados, pues déjame ser animal, ¿no? Y lo lógico es que sea tan violento como los demás animales, ¿no? ¿Por qué echar la culpa a la religión del origen de las violencias? Bueno, las teorías de Dawkins después, pues como sabemos, pues él inventa la noción de meme para explicar cómo la religión, una vez que ha surgido como efecto colateral negativo, se transmite. Pues también hay un mecanismo útil que es la obediencia confiada a los padres, que es útil para la supervivencia de los grupos de humanos, y un efecto colateral es que también esas ideas que son virus, el virus Dios,
que él habla, ¿no? Que es una idea siempre dañosa, pues también se expanda como las demás ideas beneficiosas, ¿no? Bueno, pues esta es más o menos la teoría de Dawkins. Después hay explicaciones a partir de la neurociencia. El profesor Jiménez de Amaya no está, pero él sabría explicar mucho mejor eso. Hay gente que piensa que las ideas religiosas, los pensamientos religiosos son consecuencias, pues, de mal funcionamientos del cerebro, ¿no? Algunos dicen que puede ser un tipo de epilepsia, otros una esquizofrenia. Hay intentos de explicarlo, ¿no? Y después la última explicación, que suele estar presente, por lo menos en el mundo de la filosofía analítica, en el que el profesor Llano me introdujo en su día, no sé cuánto me llega a introducir, pero bueno, es algo, es una idea que aparece bastante. Los errores lingüísticos que estarían en el origen de las diversas palabras metafísicas y teológicas. Un ejemplo que pone Carnap en La superación, un artículo importante, escrito poco después de Ser y Tiempo de Heidegger y como una crítica sobre todo de Ser y Tiempo, ¿no? Por eso me gusta el artículo, ¿no? La superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje. Ahí dice que la palabra Dios tenía sentido en las religiones antiguas, porque se refería a una realidad bastante física. Los dioses pues estaban ahí en un mundo, pues sí, que eran los cielos, pero un mundo que tenía mucho de físico, y era una especie de superhombres, ¿no? Entonces, tienen sentido Dios en ese ámbito, ¿no? Religioso, ¿no? Pero cuando se empieza a hablar de una realidad que es trascendente, se empieza a escribir en mayúscula y se habla de un Dios que ya no tiene nada de físico, pues deja de tener sentido. Entonces, bueno, Carnap y otros intentan explicar el origen de algunas de estas palabras, de algunas de las ideas, como errores lingüísticos, ¿no? Después, uno de los sucesores de Wittgenstein en Cambridge, Wisdom, él también hace una especie de explicación psicoanalítica de la fascinación que produce las palabras grandilocuentes de la metafísica y de la teología, ¿no? Que a los filósofos, muchos filósofos caerían en las redes de esa fascinación y empezarían a repetirlas porque serían como palabras que les llenan la boca, ¿no? Y se sienten como más llenos, ¿no? Bueno, pues yo cuando he estudiado estas diversas explicaciones del origen de las religiones, el origen de la idea de Dios, etc., siempre he pensado que, hombre, no son suficientemente convincentes como para que yo me crea que hay gente que son ateos por eso. O sea, que es más bien, yo pienso que es en general gente que ya se considera atea y que después empieza a buscar como razonamientos a favor del propio ateísmo. Pero no son razonamientos convincentes. Entonces, ¿y por qué son verdaderamente ateos? Pues no lo sé. Uno puede decir, bueno, pues porque ahora, desde hace 200 años, el naturalismo y el cientificismo están bien. Hombre, el naturalismo y el cientificismo sobre todo me parece un motivo para que alguien pueda sostener el agnosticismo, pero el ateísmo, pues tampoco, porque, o sea, en la base del cientificismo pues hay una decisión, ¿no? De no admitir más que esto, más que este tipo de ciencia, ¿no? Más este tipo de conocimiento. Lo que no entra aquí, pues no existe. ¿Y por qué? Pues porque no existe, porque no me interesa. Bueno, muy bien, pero es una decisión que has tomado ya a priori, ¿no? Cuando niegas radicalmente que pueda existir lo que está más allá. Otra cuestión es eso, sacar una conclusión agnóstica. Bien, eso me parece.
Entonces, ¿cuáles son los motivos de fondo? Bueno, pues por eso quería acabar, y pues me quedan 3 minutos, acabar hablando de los motivos. Le he estado dando muchas vueltas estos días y pienso que fundamentalmente, por lo menos las ideas más interesantes que he encontrado giran en torno a 2 cuestiones. No soportar que Dios exista y la rebelión contra Dios. Puede sonar un poco fuerte el no soportar que Dios exista, pero está claro que lo que está en juego es mucho, ¿no? Y hay varias personas importantes también que lo dicen explícitamente. Por ejemplo, Thomas Nagel, en La última palabra, The Last Word, dice, hablando de su propia posición, dice, no se trata solo de que no creo en Dios, sino que espero que no haya un Dios. No quiero que haya un Dios. No quiero que el universo sea de ese modo. Bueno, es muy interesante que William Carroll desde hace unos cuantos años está hablando de teofobia. Y efectivamente, estudiando algunas argumentaciones tipo cosmológicas y teleológicas y viendo los razonamientos que a veces se dan para intentar evitar conclusiones teológicas a partir del fine-tuning del universo, uno percibe a veces la teofobia, ¿no? Y bueno, ¿y por qué dicen esto? Pues porque quieren rehuir, quieren eliminar a la raíz algunas las conclusiones teológicas. Esto sucede en algunos casos, me parece. Bueno, ¿y por qué? Bueno, Christopher Hitchens, en el libro que escribe cuando se estaba muriendo, se llama Mortalidad en español, Mortalidad, escribe: convertido en un imbécil aterrorizado y semiconsciente, quizá podría pedir un sacerdote cuando llegara la hora del cierre. Aunque aquí declaro, cuando estaba todavía bien consciente, aquí declaro todavía lúcido que la entidad que se humille a sí misma de ese modo no seré yo. Aquí he subrayado que se humille a sí mismo de ese modo, ¿no? O sea, reconocer la existencia de Dios en el momento de la muerte sería un humillarse a sí mismo. Curioso, ¿no? Bueno, lo había dicho Nietzsche, que escribe en Así habló Zaratustra: si hubiera dioses, ¿cómo soportaría yo el no ser Dios? Por lo tanto, no hay dioses. No puede ser más claro. En su autobiografía, Sartre, en las palabras, dice que en un determinado momento de su vida percibió que la mirada de Dios sería una indiscreción insoportable. No cuenta qué estaba haciendo en ese momento cuando percibió eso, ¿no? Pero en ese momento me dio cuenta, Dios no puede existir porque si existiera me estaría viendo. Y esa indiscreción es para mí insoportable, no puede existir. Bueno, y una idea similar es insoportable porque no me permitiría gozar plenamente de mi vida. Esta idea está presente en la famosa publicidad atea de los autobuses del 2009, Richard Dawkins estaba detrás, que dice, probablemente les obligaron a ponerlo, porque uno no puede decir mentiras o cosas que no están científicamente demostradas. Entonces les obligan a poner, probablemente Dios no existe. Y añade, deja de preocuparte y disfruta la vida. ¿No? Si yo no me preocupo porque Dios existe, si te preocupas tú, es tu problema. Y yo gozo la vida si Dios existe, no dejo de gozarla. Es decir, hay personas que ven la existencia de Dios como un impedimento, un obstáculo para que yo pueda gozar plenamente mi vida. Bueno, y después una última idea, simplemente la señalo, de la rebelión contra Dios. A mí me interesa mucho, me gusta mucho un libro que ha escrito un psicólogo de Estados Unidos, Paul Vitz, sobre la psicología del ateísmo. Se llama The Faith of the Fatherless.
que da la vuelta a la tortilla, ¿no? O sea, da la vuelta al razonamiento y dice, él es un convertido, y dice, normalmente se suele dar una explicación psicoanalítica del origen algunos dan una explicación psicoanalítica del origen de la religión y del concepto de Dios. Bueno, pues en mi estudio de la vida, la biografía de algunos de los más importantes ateos de los últimos años, de los últimos siglos, los últimos 200, 300 siglos, pues yo he percibido precisamente lo contrario, que prácticamente en todos los casos son personas fatherless, o sea, que han tenido un padre defectivo, que lo llama así. Han tenido un padre violento, un padre que no se ha ocupado de ellos, o un padre inexistente. Y entonces, digamos que el motivo de fondo que habría en algunas de estas personas es un motivo, ¿no?, subconsciente y racional, ¿no? Es un no poder aceptar que haya en el cielo un Dios que sea la figura perfecta del Padre, ¿no? Porque están profundamente revelados a toda autoridad paterna, ¿no? Como sucede en algunos ambientes revolucionarios, en los que ha habido una cierta, por ejemplo, se ha insistido en que algunos déspotas, emperadores o lo que sea, tenían una autoridad que le venía del cielo. Entonces, la rebelión contra esa autoridad fácilmente llevaba también a una rebelión contra el cielo mismo, que era el responsable de esa autoridad. Bueno, pues con esto acabo. Muchas gracias por esta exposición, y yo no voy a disminuir el tiempo de las intervenciones, así que si alguien tiene alguna pregunta, ¿alguien quiere hacer algún comentario? José María. José María, ¿qué? Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La última tiene que ver con lo que he venido diciendo al final acerca del agnosticismo y el ateísmo. Es decir, que de algún modo sí que habría razones, no científicas, pero sí cientificistas, ¿no?, para que conduciría a una postura agnóstica, pero no atea. Entonces, la pregunta es un poco general, pero es la siguiente, y es: hoy en día lo que sucede, me parece cada vez con más frecuencia, es que la gente ni siquiera busca razones, sino que, por así decirlo, la pregunta por Dios ni siquiera está presente. O sea, que puede haber, y parece que de hecho hay, ¿no?, o sea, personas o muchas personas que no creen en Dios y que si se les preguntase si hay ateas, y no lo hacen como la conclusión de ningún razonamiento, sino Sí. por cultura, ¿no? Sí. Entonces, eso es una forma, la pregunta sería, si eso es una nueva forma de ateísmo, que en el fondo es una forma de agnosticismo, es decir, como no se sabe, ¿no? Pero que a esa forma de agnosticismo se le añade algo más, que es ni siquiera el interés o la necesidad de preguntarse por la respuesta a la pregunta de si hay Dios o no. Esa es una. Y la otra es la siguiente. Cuando ha dicho, hablando de Dawkins, que atribuir a las religiones o a Dios el origen, ¿no?, de la violencia, de algún modo es paradójico o contradictorio, porque en el mundo natural, en los animales, ya hay violencia, ¿no? Pero no me ha parecido muy convincente ese argumento, porque una cosa es que haya violencia en el sentido de destrucción, ¿no?, o mal físico si queremos, pero lo que no hay es odio, no ira, daño, que es lo que sí que vemos que hay en el caso humano, ¿no?, y que algo que llevaría en palabras de Dawkins, podría llevar la religión de unos contra otros, ¿no? Y eso sí que es exclusivamente humano. Bueno, empiezo por esta segunda. Yo me acuerdo hace un par de años en una sesión dentro de un curso de actualización de temas sobre evolución, etcétera, un profesor puso unas imágenes
de leones que se comen a los hijos de la leona con la que se va a casar, por decir así, ¿no? Y, hombre, era un comportamiento bastante salvaje, ¿no? No se puede hablar de odio porque los leones no creo que sean capaces de odiar, solamente el hombre es capaz de odiar, ¿no? Pero de todos modos la cuestión me parece marginal, ¿no? Porque lo que habría que negar es el hecho de que las religiones sean las causantes de las violencias. Eso, afirmarlo, me parece simplemente más que falso, ¿no? Pero más, es un intento de manipular a la gente. Claro, decir que yo estoy leyendo una biografía sobre Stalin que es buenísima, ¿no? Y entonces, claro, decir, como dicen algunos, que el problema de Stalin es que estuvo 2 o 3 años en el seminario, ¿no? Ahí en Georgia, ¿no? Hombre, pues cuando te lees una buena biografía sobre Stalin te das cuenta de que ese no es su problema, ¿no? O sea, no era su problema, desde luego, ¿no? Y claro, es que Hitler era católico, ¿no? Hombre, sí, era católico, pero ese tampoco era su problema, ¿no? O sea, entonces, olvidar que la mayor parte de las violencias han sido causadas precisamente por los liberados de la autoridad divina, querer demostrarnos querer probar que no es así es falsear los datos, ¿no? Bueno, y respecto a la primera cuestión, es muy interesante porque efectivamente hay una cierta tendencia empieza a haber ambientes en los que la cuestión de la religión está ausente. Dice que el país con más ateos del mundo parece que es la República Checa. Chequia dicen que es ya más del 50%. Y probablemente allí en ese país y en otros lugares hay ambientes en los que la cuestión de Dios no se pone. Pero realmente son muy pocos, ¿eh? Y también en los grandes países occidentales son relativamente pocos. Pero eso es lo que pretende el nuevo ateísmo. Que el nuevo ateísmo no quiere ser llamado ateo. Ellos proponen, claro, ponen el ejemplo de nosotros, ninguno de los presentes probablemente creemos en las hadas y en los duendes, ¿no? Pero no aceptaríamos que nuestra visión del mundo se llamase a partir de nuestro no creer en las hadas. Pues ellos dicen, Dios, las hadas, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, hombre, a mí no me gusta que se me llame ateo, porque ¿no? Entonces aspiran, desean, esperan que llegue pronto un mundo en el que la cuestión de Dios simplemente no se pondrá. Y ellos han lanzado ya un nombre que esperan, que es el de Brights, iluminados, brillantes, mejor, brillantes con el doble significado de iluminados, gente especialmente inteligente y gente, pues es la misma estrategia de los gay, ¿no? Gays, pues los alegres, ¿no? Que lo que se pretende es un poco lo mismo, ¿no? Quitar la connotación negativa que tiene el término ateo y darle una connotación más positiva, ¿no? Yo no seré el que les llame brights, porque sería reconocer que uno mismo no es precisamente brillante, ¿no? Pero bueno, no sé. Lourdes, tiene una pregunta. Cuando ha hablado de una forma de ateísmo que era la rebelión contra Dios, no aceptar que Dios no existe, a mí me ha recordado el pecado original y seréis como dioses. Bueno, la verdad es que se le da una cuestión, ¿por qué pecaron a Adán y Eva? Bueno, tenían todo un principio. Si eso, si hay relación
con eso, yo creo que la hay, ¿no? De alguna manera el virus del ateísmo habría quedado inoculado en la condición humana que todos tenemos, ¿no? Y por tanto sería algo que todos de algún modo o de otro llevamos o participamos, ¿no? Pero por otro lado yo pensaba también lo contrario a esto, y es que de un modo que en relación con la pregunta de José Torralba, da la impresión de que también a veces creer ha sido fácil porque era una cuestión cultural y ahora parece que no creer, en cambio, ser ateo pues también es igual de fácil, casi muchos no creen, pero tampoco se preguntan por qué sí, ni por qué no, ni para qué, ni qué está en juego, ni nada. Y que de alguna manera, si eso es así, si hay tantas cuestiones culturales, estos y todo esto que favorece creer como no creer ahora, si de alguna manera, en realidad la cuestión del ateísmo, que sea lo contrario de lo que he dicho antes, no se correspondería más bien con una conciencia alerta, ¿no? Y estaría, solamente habría algunas personas, algunos seres humanos que serían capaces de derretir lo que está en juego en creer o no creer. ¿Es algo general? Si no. Yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Yo he tenido la impresión últimamente, lo he pensado, creo que no lo he dicho, pero que basta de tonterías de izquierdas y derechas, por ejemplo, ¿no? Que a mí la política no me interesa mucho, ¿no? Pero dice, bueno, es que a veces estamos jugando con oposiciones que no son las más importantes. O sea, al final, ¿cuál es la posición fundamental que tenemos en este momento? Los que creen y los que no creen, ¿no? O sea, y los que están alerta al respecto, ¿no? O sea, los que no creen y quieren configurar el mundo de un cierto modo, y el modo de pensar de las personas y las escuelas y todo, ¿no? Y la cultura de un cierto modo, ¿no? Como dejando fuera la cuestión teológica y todo lo que deriva de ello, ¿no? Entonces, esa es la gran contraposición, ¿no? Y, hombre, yo creo que precisamente por el avance de los ambientes en los que la cuestión de Dios está ausente, que efectivamente, aunque cuando uno lee las estadísticas, pues uno se podría quedar tranquilo, digamos, ¿no? Pero después, cuando lee los periódicos, no, porque hay una gran diferencia entre lo que sucede en las estadísticas y después lo que sucede en otro tipo de ambiente. Por ejemplo, hay una famosa encuesta sobre lo que creen los grandes científicos. Y es bastante reciente, ¿no? Entonces, los científicos de Estados Unidos, más de un 60% se consideran ateos o agnósticos. Más de un 60%. Pero si uno va después a los miembros de la Academia Nacional de las Ciencias, son el 93%. 93% de los miembros de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos se consideran ateos o agnósticos, ¿no? Y muchos de ellos son combativos, militantes, ¿no? Es decir, hay mucho que está en juego, ¿no? Porque después, claro, pues son la gente que cuenta, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es intentar nosotros mismos razonar mucho, reflexionar mucho acerca de estos temas y estar mucho más objetivamente convencidos de lo que estamos, ¿no? O sea, tener mucho más razones, dar razón de nuestra propia esperanza de un modo mucho más convincente. Porque eso es lo que sucede. En un momento de crisis te tienes que parar a pensar. Y creo que es lo que estamos haciendo ahora muchas personas, ¿no? Pararnos a pensar para sacar conclusiones. Leo otra frase que me la he encontrado aquí. Yo no sé quién es este señor, Kerler, pero viene citado en el drama del humanismo ateo de Lubac. Este Kerler dice: aunque se pudiese probar matemáticamente que Dios existe, yo no quiero que exista, porque limitaría mi grandeza. Pues hay algunos que piensan así, ¿no? ¿Quién es ese? Yo creo que muchos piensan así, pero pocos son capaces de decirlo, ¿no? Juan Luis. Sobre los motivos, yo creo que ha salido aquí, me parece a mí que
sin embargo, culturalmente atea, porque seguramente muchos de estos científicos, por ejemplo, ¿no? Que quizá no tiene una posición personal ni responde a nada personal, ¿no? Pero bueno, en un ambiente del 90 y tantos % son, y hace que hay una presión, pues es así. Y la otra, yo creo de todas maneras que todavía, o sea, el tema del mal existencialmente, aunque no quizá teóricamente, pero claro, quizá muchos, o yo por lo menos he conocido personas que han tenido un trauma en la vida y han quedado heridos, ¿no? Se te ha muerto un hijo y no te hace falta mucho planteamiento teórico, a lo mejor hay gente que se le muere un hijo y con eso pasa a ser ateo. Yo he conocido casos, ¿eh? Es decir, que eso también pertenece al drama de la vida que está ahí, ¿no? En su origen, el terremoto de Lisboa con los miles de muertos en 1700 y pico fue para los ilustrados un motivo más bien teórico, pero para otros, bueno, pues la práctica sí que les tiene que comprender que eso existe, vamos. Es un tipo de motivación que es una rebelión distinta. No tiene quizá tan claramente en su fundamento una especie de inmoralidad, ¿no? Me parece. Sí. No, si no es... Yo añadiría una cosa en esa misma línea, que a mí me gusta mucho el ver la propia trayectoria de C.S. Lewis, que está muy bien expresado en la película que han hecho sobre su vida, esta Tierra de Penumbras, me parece que se llama, en la que aparece al principio en Londres. Creo que está dando una conferencia delante de mucha gente sobre el dolor, y después empieza a suceder todo el proceso de enamoramiento con esta mujer que viene de Estados Unidos, y después se descubre la enfermedad y bueno, se casan y después se muere, ¿no? Y después es cuando él sufre toda la crisis y escribe el diario de un dolor. Claro, todas esas argumentaciones teóricas que él había expuesto magistralmente, en plan lección magistral, en un gran auditorio de Londres, después al mismo no le convencían, porque tenía que pasar por el dolor, ¿no? Pues es una cuestión que... Y yo suelo decir que no es bueno a una persona que está sufriendo ese tipo de cosas, no es bueno intentar explicar qué motivo podría tener Dios para aceptar, para permitir eso, ¿no? O sea, simplemente lo más a lo que podemos llegar es que Dios podría tener buenos motivos para permitir ese tipo de cosas. ¿Cuáles? Ni idea, pero podría tener buenos motivos, ¿no? Sí, voy a intentar ser breve. Retomando una de las cosas que preguntaba José María Torralba, parece que el cientificismo no solamente puede llevar a un agnosticismo, sino también a un ateísmo. Porque también creo que hace fortuna hoy día la expresión en algunos ambientes ateos de Dios como el Dios de los agujeros. La visión de Dios que tienen de los creyentes es un Dios que sirve para explicar aquello que la ciencia todavía no ha explicado. Entonces, en ese tipo de ateos, bueno, en el fondo lo que creen es que la ciencia lo explicará todo, ¿no? Por lo tanto, tiene una especie de fe cientificista en la ciencia y, bien, no sé si eso podría servir para definir un tipo de ateísmo, ¿no? Ateísmo cientificista. Por otro lado, creo que esta gente siempre al final a lo que llega es a un universo que es absoluto, que es Dios en sí mismo, en el fondo a un panteísmo, ¿no? Me parece a mí que ya que antes hablabas de oposiciones, yo creo que la gran oposición está entre el absoluto impersonal o el Dios personal. Eso lo dice, me parece, en mi testamento filosófico Jean Guitton, me lo explica bastante bien. Bueno, simplemente si querías hacer un comentario sobre esto. Sí, bueno, o sea, hay muchas cosas que he dejado de lado porque me parece que son interesantes, que pueden ser motivos para comprender por qué hay tanta gente que vive en la irreligiosidad, etcétera, y que pueden ser... el cientificismo ciertamente lo es, pero no me parecía que fueran argumentaciones verdaderamente con consistencia, digamos, ¿no?
estuve a punto de hablar, de hecho ayer lo taché, digamos, de un tipo de argumentación que precisamente se basa en el cientificismo, en el naturalismo, que se suele formular así: la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Es un modo muy bonito de decirlo, ¿no? A veces ya formulado de otro modo, es el problema del ocultamiento de Dios, divine hiddenness, que no es la cuestión de la medieval, de la imposibilidad que tenemos de comprender la esencia de Dios, ¿no? No se trata de eso, se trata más bien de lo que respondió Russell cuando le preguntaron, bueno, y si usted se muere y resulta que hay Dios, ¿qué? Yo diré, no había pruebas suficientes. Pues eso, está claro que no hay pruebas suficientes si uno lo que espera es una prueba científica, ¿no? Por decir así, ¿no? Bueno, a este respecto yo suelo decir que, también para entrar en diálogo con el cientificismo y con quien pretende pruebas como especialmente evidentes e innegables, ¿no? Suelo decir que uno puede estar racionalmente convencido de que Dios existe, aunque sea incapaz de dar una prueba apodíctica 100% segura de que Dios existe. ¿Por qué? Por lo que, por ejemplo, Richard Swinburne ha llamado el efecto acumulativo, que a mí me parece fundamental. O sea, hablar de las pruebas de la existencia de Dios tienen un efecto acumulativo. Como uno puede estar moralmente cierto de que su mujer es fiel o de que es infiel, ¿no? Sin poder dar un indicio que es absolutamente innegable, ¿no? Pero es que ya cuando tengo 50.000 indicios, mira, o sea, son suficientes, ¿no? Aunque ninguno de ellos sea, pues lo mismo, el efecto acumulativo en el caso de la existencia de Dios tiene mucha fuerza, ¿no? Y ahora también, gracias a Dios, empezamos a tener muchos indicios que están íntimamente conectados con el mundo de la ciencia y bueno, pues me gusta mucho, pues Anthony Flew, el libro este que escribe, pues él al final se convence de que Dios tiene que existir, pero a base de razonamientos diversos. Pero claro, a él le sucede que cae en el extremo opuesto, que entonces, como Dios existe, pues a partir de ahora ya me creo todas las demostraciones de la existencia de Dios. Es un libro suyo que al final no me gusta mucho, pues porque digamos, acaba bailando con el intelligent design, ¿no? Y bueno, pues le faltó tiempo quizás para empezar a discernir y decir, bueno, vamos a ver, de todas estas, al final me he quedado convencido, pero quizás no todas las pruebas tienen el mismo valor, ¿no? Es verdad que hay un efecto acumulativo, pero hay algunas que no son. Nos queda una última pregunta para terminar, porque el tiempo está cumplido. Agustín. Bueno, muchas gracias. Entonces, mi pregunta o comentario a las dos cosas tiene que ver con el tema que salió recién, que es el de la carga de la prueba, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿El ateo o el teísta, por llamarlo de alguna forma? Porque, bueno, recuerdo siempre el libro de Gerson, ¿no? El difícil ateísmo, que decía, la idea de Dios es persistente y es muy difícil deshacerse de ella, y el ateo, de alguna forma, tiene que estar, no el pseudo ateo, sino el ateo convencido, tiene que estar permanentemente alerta frente a todo atisbo de trascendencia, ¿no? Por así decirlo. Es lo que también Maritain llama el carácter religioso del ateo, es decir, que todo el tiempo tiene que estar haciéndose violencia a su manera de hablar, el lenguaje, lo de Nietzsche, ¿no? Es decir, no nos vamos a deshacer de Dios hasta que no nos deshagamos de la gramática, ¿no? Es decir, bueno, que todo conduce a Dios. Entonces, el ateo tiene que, de alguna
alguna manera estar alerta y hacerse violencia a sí mismo, al sentido común, pues, ¿no? Me parece que no se ha explotado suficientemente ese aspecto en general, digo, porque, no sé, pienso en los filósofos analíticos que, digamos, tratan de responder al problema del mal siempre con una actitud más bien de defensa, ¿no? Defensa y libre arbitrio, defensa de esto, defensa de aquello, y en cambio la prueba de la suma contra gentiles, ¿no? El argumento de la suma contra gentiles y ese tipo de argumentaciones no se explotan suficientemente, ¿no? Es decir, como el ateo es el que tiene que demostrar una cosa que es muy difícil, que es una no existencia de algo que no se ve, ¿no? Sí, yo la verdad cuando le he dado vueltas a este tema he llegado a la conclusión de que probablemente es verdad que la carga el peso de la carga es nuestro. Somos nosotros los que tenemos que demostrar que Dios existe, en cierto modo. Es decir, si de lo que se trata es de demostraciones realmente racionales de la existencia de Dios, pues proponlas. O sea, y eso es lo que hemos hecho siempre, lo que ha hecho. Ahora bien, al final cada uno se va a quedar en su propia posición, en la posición de partida, hasta que alguien le demuestre lo contrario. O sea, al final me parece que es una discusión pues que no lleva muy lejos. El que es ateo de partida, por el ambiente en el que se ha criado o lo que sea, pues va a quedarse ahí hasta que alguien le convenza de lo contrario. El que es creyente desde el principio se va a quedar ahí hasta que alguien le convenza de lo contrario. Lo que sí es bueno es que no se quede ahí simplemente porque está ahí y ya está, sino efectivamente ahora que la presión racional es tan fuerte, realmente que tenga una capacidad de reflexionar y de contrarrestar argumentos de todo tipo, o sea, aceptar verdaderamente lo que hace, lo que cree, en la medida posible, creerlo de un modo más fundado, ¿no? Pero en definitiva, si tú le quieres convencer a un ateo de que Dios existe, eres tú el que lo tienes que hacer. Si él te quiere convencer de que Dios no existe, es él el que lo tiene que hacer, o sea, al final. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia, su participación y a partir de vosotros que se convocará oportunamente. Muchas gracias.